Estamos ahora viendo el interior de la iglesia del Mercado, la cual la imagen sobre su trono está a punto ya de emprender su camino por las calles del barrio del Mercado para llegar hasta la catedral, después descender por la calle ancha, llegar hasta la plaza de Santo Domingo, donde todo el pueblo de León le entonará una salve y posteriormente regresar hasta la propia iglesia del Mercado, en lo que constituye el primer desfile procesional de la Semana Santa leonesa. Y estamos contemplando una talla la cual he tenido el placer y el honor de dedicar una exposición en el Museo de Semana Santa el año pasado, ya en octubre-noviembre, que titulé Sicut Dolor Meus, una exposición en la cual pude dar a conocer además algunos de los resultados de las investigaciones que durante muchos años he ido dedicando a la imagen, de la que es realmente una de las muestras más importantes de la tipología iconográfica de la piedad de todo el arte europeo de su tiempo. Una imagen que podremos ir ahora comentando en estos minutos y que, como digo, constituye una de las muestras más importantes de todo el patrimonio escultórico y artístico de la Semana Santa leonesa. La imagen de la Virgen del Mercado, desde el punto de vista iconográfico, es una piedad, una tipología iconográfica que no tiene tanta antigüedad como pudiera parecer, puesto que no encuentra un refrendo ni en los textos evangélicos ni tampoco en los apócrifos, sino que empieza a perfilarse los rasgos más o menos generales a partir sobre todo del siglo XIV. El terrible siglo XIV, en el cual un ciclo climático particularmente frío, acompañado lógicamente de muy malas cosechas, también de todo tipo de conflictos bélicos entre las diferentes potencias políticas europeas, particularmente la Guerra de los 100 años entre Francia, la actual Francia y la actual Inglaterra, todo ello seguido de la brutal y despiadada peste negra, una epidemia que diezmó de un modo extraordinariamente horrible y brutal a la población europea del momento. Todo ello dio lugar en las décadas centrales del siglo XIV a una pérdida del sentimiento vital y a una desesperanza existencial verdaderamente dramática. Y en los monasterios del Valle del Rin, de la zona centroeuropea, particularmente en la actual Alemania, pero también en la zona de Bohemia y en lo que es la República Checa, comenzó a realizarse una iconografía escultórica particularmente que conocemos como piedad y que en su momento se conoció en alemán como Vesperbild, es decir, como imagen de vísperas, precisamente porque la imaginación, es decir, el acto de imaginar a Cristo muerto en los brazos de su madre, la Virgen María, empezó a perfilarse, por un lado, nutrida de las visiones místicas de visionarias como Santa Brígida, quien en sus revelaciones describe precisamente ese episodio del Cristo muerto en los brazos de su madre al pie de la cruz. También, al mismo tiempo, por una literatura devocional que empezó a fijarse en este terrible momento que sintetizaba y que expresaba a la perfección esa desazón existencial y metafísica que acompañó a la Europa de su tiempo. Estamos viendo ahora mismo a la corporación municipal presidida por el alcalde, José Antonio Díez, quien acostumbra a acompañar a este cortejo procesional desde, la verdad, momentos que no podemos del todo documentar, puesto que no sabemos cuándo se originó la procesión de la Virgen del Camino por las calles de León, la procesión de la Dolorosa, y tampoco en absoluto podemos retrotraerlo documentalmente más allá del siglo XVIII, aunque la talla de la Virgen del Mercado que estamos comentando, que generalmente ha sido datada a finales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, en realidad hay que retrotraerla a un siglo antes, puesto que comparte todos los rasgos tipológicos e iconográficos de las piedades que se crearon en Europa, en Centro Europa, entre 1350-60 y 1420-30. Con lo cual, la imagen de la Virgen del Mercado es una síntesis absolutamente genial de dos realidades o de dos tradiciones tipológicas que se habían ido desarrollando desde esas décadas centrales en Centro Europa que antes comentábamos. Por un lado, un primer tipo, ejemplificado por obras tan tremendas desde el punto de vista plástico
como la Piedad de Roetgen, que cualquiera puede, por ejemplo, encontrar en Internet, y que intensifica los rasgos de dolor desde un punto de vista incluso lacerante, que muestran a una Virgen rota, descompuesta, y a un Cristo rígido, completamente cadavérico, deformado incluso, algunos de cuyos rasgos beben directamente de esos textos de las revelaciones de Santa Brígida, como por ejemplo la barba rígida, puntiaguda, apuntando al cielo. Ese rasgo deriva directamente de una lectura de ese original literario. Esas piedades tan expresionistas, entre comillas, tan tremendas, tan terribles y tan sumamente conmovedoras, fueron poco a poco dejando paso en las últimas décadas del siglo XIV al tipo conocido en alemán como Schönen Vesperbilder, es decir, como vísperas o piedades, imágenes de vísperas o piedades hermosas, bonitas, que fueron poco a poco dulcificando los rasgos de la Virgen, como digo, de la Virgen para poder expresar un sentimiento más cercano a la melancolía y a la tristeza. Vemos ahora también estas espectaculares imágenes del dron aéreo que nos brindan una perspectiva maravillosa que permite apreciar la relación de la iglesia del mercado, del elemento arquitectónico, de una iglesia además que tiene una historia constructiva realmente rica y compleja. La fábrica que contemplamos hoy en día es de origen románico, pero después con muchas alteraciones hasta finalmente ser culminada entre el siglo XVII y XVIII, ya en un estilo que suele ser calificado y por los historiadores del arte calificamos como barroco. Vemos también a los braceros comentando algunos pormenores del paso y, por continuar con el análisis de la imagen, como antes decía, el anónimo, absolutamente ignoto escultor, autor de esta Virgen del Mercado, del cual desconocemos absolutamente todo, su filiación, su nacionalidad, desconocemos también quién pudo haber encargado esta imagen, si pudo haber sido algún elemento, algún miembro del estamento eclesiástico, quizá alguien de la propia vecindad, de la entonces parroquia del Mercado. No lo sabemos, desconocemos, como digo, absolutamente todo acerca de las circunstancias y cronología del encargo de una talla que, sin embargo, hubo de ser realizada en las primeras décadas del siglo XV, a más tardar en 1450, puesto que todos estos rasgos tipológicos que, como decía antes, el escultor fusionó, el de las piedades que podemos calificar de terribles o expresionistas y el de las Schönen Vesperbilder, quedaron maravillosamente fundidos, unidos en esta imagen. Vemos también aquí con la perspectiva aérea del dron a la corporación municipal y al mismo tiempo a los medios de comunicación que están en la zona en la cual se va a desarrollar el comienzo de la procesión, puesto que la salida de la propia Virgen, acompañada del repique de campanas, produce, yo creo que una extraordinaria emoción estética, devocional, en todos aquellos que no solamente, creo, a los que aman la Semana Santa, sino que de acuerdo con esas características que tiene la celebración de la Semana Santa, que es esencialmente, siempre se la suele calificar de una catequesis en la calle, lo cual evidentemente es cierto, pero es incompleto porque lo más importante o lo esencial de la Semana Santa, que es un tipo de celebración, buena parte de cuyos rasgos se pierden en realidad como suele decirse, en la noche de los tiempos, son las formas propias de las celebraciones antiguas. Vamos a ver ahora cómo se procede al levantado. Entonces al centro, al brazo y de frente.
Retienes una gotina para atrás, si no, no sale, ¿vale? Vale, retírense por favor un poco para atrás. Vale, un poco. Es que de estos no son. Vamos, un poco. Sí, más atrás. Por favor, un poco más para atrás, por favor, si no, no pueden salir. Vale, un poco más para atrás, por favor. Yo no tengo plano aquí ya. Pasado el portal, pasado la chapa esta. Es que no tengo plano, chaval. ¿Están echando? ¿Están echando? No te estamos echando. Es que si no nos sale. Ya, pero es que esto coger este plano. Que tengo a policía aquí echándome, no puedo hacer nada. Coger, pero si no nos salimos. Es que esto es muy acoso. Ahora ya, por favor, ahora ya para atrás, por favor, por atrás, por favor, para atrás, hacia atrás, vamos por atrás, por favor, un poco para atrás, un poco más para atrás, por favor, tras el policía, vale, un poco más para atrás, gracias a todos. Estamos asistiendo a esta emocionante salida de la imagen del paso de la Virgen Dolorosa de la Iglesia del Mercado en este espectacular plano de dron en el cual se puede ver al fondo las montañas, la catedral, la propia Plaza del Grano abarrotada de curiosos espectadores que quieren asistir a un acto procesional que supone el pistoletazo de salida de la Semana Santa leonesa y que además permite ya prolongar esa normalidad que quedó alterada por los desgraciados tiempos de la pandemia. Como vemos además, el número de manolas va aumentando también de modo prácticamente exponencial durante el tiempo
y la participación del pueblo de León, de sus cofradías y también de los papones de acera, de los papones de calle, de los fieles que asisten a esta primera procesión, realmente produce una estampa que a cualquiera que ame la Semana Santa le resulta poderosamente emocionante. Volvemos a la imagen del dron, que nos permite tener una imagen sintética a vista de pájaro de los primeros pasos del paso de la Dolorosa por la calle Herreros para poder girar posteriormente hacia la plaza del mercado. El paso de la Virgen va avanzando lenta y cadenciosamente, desplegando además no solamente la belleza y la fuerza expresiva de su talla, sino también el conjunto de elementos que formaron también parte de aquella exposición en el Museo de Semana Santa y que la convierten verdaderamente en una reina, puesto que la imagen de la Virgen condensa una enorme cantidad de significaciones simbólicas. Parte del ajuar de la Virgen, como es sabido, fue donado por la familia real, particularmente por Isabel II en el siglo XIX, y la tendencia a embellecer, a dignificar y a enriquecer mediante paños, bordados, broches como el que estamos ahora viendo un poco en detalle, que convierten y enriquecen esta imagen hasta convertirla, yo creo, que en probablemente una de las más ricas y que mayor devoción condensa de toda, no solamente la Semana Santa leonesa, sino también de todas las imágenes que son susceptibles de recibir devoción en la propia ciudad de León. Este plano cenital, absolutamente espectacular, nos permite contemplar también lo que es un rasgo característico de la Semana Santa leonesa, puesto que la tendencia, la vocación, el deseo de poder llevar todas las imágenes a hombros, evidentemente hay algunas que por su propia naturaleza o peso, como el paso de la Sagrada Cena, pues no pueden ser llevadas a hombros, pero la vocación, como digo, de convertir las tallas en un elemento que sea portado por un gran número de braceros es una de las características distintivas de la Semana Santa leonesa.
Comentábamos antes que esta imagen es una de las más importantes de su género iconográfico, de la piedad, no solamente, como es evidente, de la provincia leonesa, sino también de toda España. Además, está dotada de un rasgo iconográfico que, a partir de esta imagen, que tiene que ser datada, como antes decía, en las primeras décadas del siglo XV, se convertirá también en un rasgo específico y particular de las piedades leonesas, muchísimas de las cuales fueron surgiendo precisamente por imitación, por emulación de esta talla original. Me refiero al hecho de que la Virgen está utilizando en este caso el paño de pureza que cubre el sexo de Cristo para lavar y limpiar sus heridas, y ese rasgo que incorporará también posteriormente la Virgen del Camino poco a poco se irá convirtiendo en un aspecto idiosincrásico de estas piedades leonesas, hasta convertirse incluso en muchas de ellas, dispersas por la provincia, en un pañuelo independiente con el cual la Virgen va tratando de secar, enjugar y simbólicamente aliviar el dolor de su hijo ya fallecido. Por otro lado, el estudio anatómico del desconocido artista no admite tampoco comparación con el resto de Cristos y piedades, particularmente piedades de su tiempo, puesto que la observación del rigor mortis, del cuidado con el cual están dispuestas desde las costillas hasta el brazo exangüe derecho de Cristo, la musculatura, la representación, que pasa muchas veces inadvertida, de venas y arterias, la tensión muscular, sobre todo de la rígida pierna derecha, lo convierte en una imagen que, como digo, no tiene comparación posible con el resto de esculturas de su tiempo. Una imagen también dotada de una proporción y de una elegancia extraordinarias, a pesar de su no excesivo tamaño en términos absolutos. La imagen fue realizada en madera de peral y mide apenas 1,35 centímetros, lo cual puede no parecer demasiado, pero también es cierto que sí que posee un tamaño mayor que la mayor parte de las piedades de las décadas anteriores, coetáneas o incluso un poco posteriores. Y esta tipología, que está concebida también para mover los sentimientos de quienes la contemplan, que condensa sobre todo en el rostro de la Virgen, a punto de romperse en lágrimas, una intensísima emoción, finalmente, a finales del siglo XV, en los ultimísimos años de ese siglo, serían estas formas y aspectos iconográficos desplazados ya para siempre por el éxito absoluto de la fórmula iconográfica y estilística que Miguel Ángel insufló a la piedad que hoy en día se conserva en el Vaticano. Creo que no puede porque no tiene más pesado. La Virgen avanza camino además de una parada sumamente especial,
puesto que, como es sabido, girará para poder entrar en el interior del monasterio de las popularmente conocidas como Carvajalas, las monjas benedictinas que se asientan en la plaza del mercado, en la plaza del grano, desde hace ya muchos siglos, y cuyas hermanas cantan y rezan en un emotivo acto a la imagen de la Virgen Dolorosa, en un acto ritual que está cargado de una particular significación y también emotividad, no solamente para los braceros y también particularmente para la comunidad religiosa, sino para todos aquellos que tienen el privilegio de poder entrar en este reducido, casi exiguo espacio, pero que también es muy representativo de una de las dimensiones de los cortejos, de los desfiles procesionales de Semana Santa, puesto que en muchas ocasiones están en íntima relación sus itinerarios con aquellos espacios particularmente eclesiásticos que están también íntimamente relacionados con las devociones particulares ligadas a las diferentes imágenes. En este caso hay que tener en cuenta que particularmente lo tenemos documentado en el siglo XVIII, pero la devoción que la imagen de la Virgen del Mercado y su advocación ha despertado en la ciudad de León, con toda seguridad tiene que remontarse, yo me atrevo a decir que incluso antes de la existencia de esta imagen, puesto que la iglesia del Mercado, que es una de las más importantes románicas edificadas en León, se asienta precisamente sobre el paso del Camino de Santiago y además en los aledaños de uno de los espacios que albergó en su momento uno de los mercados más antiguos de toda la Europa cristiana. La importancia de la Plaza del Grano, hoy detenida en parte en el tiempo en su configuración estética y urbanística, forma parte del corazón más antiguo y al mismo tiempo más significativo de toda la ciudad de León. Vemos aquí en este plano del dron esos pasos que van conduciendo hacia esa primera y significativa parada. La Virgen está a punto de comenzar el giro que le va a llevar al interior del monasterio, del convento de las Carvajalas, como decíamos antes, en un acto ritual cargado de emotividad, de sentido y también de belleza que muy pocos pueden contemplar. Estamos también viendo estas inigualables y espectaculares imágenes del dron que nos permiten apreciar de un modo sintético y a vista de pájaro, casi como la mirada, por así decirlo, de un ángel, la estructura y formación de la procesión.
La corporación municipal, como estamos viendo también, se está formando en el interior de este espacio conventual, al igual que los representantes de las diferentes cofradías y hermandades invitadas, aparte a la asistencia a la procesión, que confieren, como digo, a este acto una particular solemnidad en esta ventosa, no sé si desapacible, pero bueno, desde luego muy emotiva tarde de Viernes de Dolores. La imagen de la Virgen Dolorosa, además, es una de las más esperadas de todos los cortejos procesionales, no solamente porque supone el primer momento del desfile de una imagen procesional por las calles leonesas durante los días de la Semana Santa, sino porque también yo creo que no hay leonés que no haya pasado alguna vez a contemplarla por la iglesia del Mercado y que no haya quedado prendado y también estremecido por no solo su calidad estética, sino sobre todo por su valor profundamente tanto devocional como particularmente emocional. La talla de la Virgen responde a los parámetros de esa fase de lo que solemos calificar como un gótico ya prácticamente tardío, que acusa, yo creo, también la influencia del humanismo, no tanto del renacentista italiano, sino también y particularmente tanto del hispánico como del nórdico, con unas imágenes que están concebidas sobre todo para llamar a la emoción y que esa emoción estética, en ese circuito que lleva desde la percepción hasta la emoción, hasta la reflexión intelectual, toda esa carga emocional que la contemplación de una imagen como esta despierta, prepara también para un estado de carácter espiritual que se entiende precisamente como el preámbulo de la conversión. Esa emoción estética es una característica irrenunciable de los cortejos procesionales, que de acuerdo con esa concepción post-tridentina, después del Concilio de Trento, del tardo Renacimiento y del barroco del siglo XVII, conciben el desfile de estas imágenes por las calles de las ciudades como verdaderos retablos teatrales, casi como óperas sacras, acompañadas de un festín sensorial que se ve enriquecido también mediante el olfato, la proliferación de inciensos y de perfumes, mediante el oído, de modo moderno con las bandas, agrupaciones musicales y bandas de música, pero también con el goce, como es lógico, del oído, pero de la vista particularmente, que se deleita en estas representaciones extraordinariamente realistas y conmovedoras de los episodios de la Pasión de Cristo, y todo ello precisamente para provocar una especie de sensación de carácter táctil, que los historiadores del arte llamamos muchas veces áptica, con H, porque a través de lo óptico, sin H, es decir, de los estímulos visuales, la contemplación de estas imágenes mueve a una emoción que se refleja de modo táctil en toda la superficie del cuerpo. Esa emoción, esa sacudida intensísima, se traduce, como digo, en esa particular emoción característica de los cortejos procesionales. Estamos viendo cómo ya ha entrado la imagen de la Piedad dentro de las Carvajalas y a continuación se desarrollará ese acto ritual tan cargado de sentido y de emoción. ¿Estáis ya puestos todos? Sí.
Oremos. Oh Dios, junto a tu Hijo elevado en la cruz, quisiste que estuviese la Madre dolorosa. Concede a tu Iglesia que, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar en su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, madres benedictinas, gracias por vuestra acogida en esta casa, que es casa de la Virgen, que fue casa de la Virgen del Mercado, y hoy, agradecidos, lo seguimos recordando. El Señor esté con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Después de este emotivo y entrañable acto, la imagen de la Virgen, el Paso, se dispone de nuevo a salir a las calles de León para emprender el resto del cortejo procesional que le llevará por el espacio más profano de la Plaza Mayor, pero encaminada sobre todo hacia la Catedral, para después descender por la calle Ancha y dirigirse, como antes decíamos, hacia la actual Plaza de Santo Domingo, donde antiguamente se encontraba el convento en el cual tuvieron su sede durante muchísimo tiempo las cofradías de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y de nuestro Padre Jesús Nazareno, para luego reemprender por las angostas calles ya de nuevo del casco antiguo, ahora impedido por las obras en la calle de la Rúa, pero emprender el camino de regreso, como decimos, hacia el Templo del Mercado, que encuentra con toda seguridad en este Viernes de Dolores el día grande de su existencia anual, porque se convierte en el centro devocional, estético, social y trascendental de la ciudad de León. Aquí podemos también apreciar cómo la imagen, y a pesar de que, lógicamente, el manto, los mantos, la corona y los diferentes aditamentos embellecen y enriquecen la imagen, pero también nos privan un poco de la apariencia original, realmente extraordinaria, que la talla, cuando se encuentra desnuda de aditamentos, expresa. Podemos contemplar otro rasgo que también caracteriza las más importantes y logradas esculturas, y es que desde todos los puntos de vista desde el cual sean contempladas, ofrece una imagen al mismo tiempo diferente y, sin embargo, compacta, coherente y enriquecedora. Vemos cómo van saliendo también los abades y los miembros representativos de las diferentes cofradías y hermandades. Vemos también el estandarte, que desde hace un tiempo acompaña y encabeza la procesión, y estamos viendo ahora mismo también esa pequeña pausa que acompaña al momento en el cual la imagen se va a poner de nuevo en movimiento.
Veíamos en este plano moverse parte del más rico ajuar de la Virgen, aquel que está compuesto, entre otras piezas, por pendientes y también por un broche, regalados por la familia real, como antes comentábamos, durante el siglo XIX, sobre todo por la peculiar intensidad de la devoción que la reina Isabel II, después de salir prácticamente ilesa de un atentado que sufrió cuando se encontraba visitando a la Virgen de Atocha, aquello lo atribuyó a una intervención milagrosa de la propia Virgen, lo cual, como digo, intensificó su devoción, de tal manera que allí donde fue visitando los diferentes lugares en los cuales se rendía culto a alguna virgen particular, como era el caso de la Virgen del Mercado, enriqueció los ajuares de aquellas imágenes mediante donaciones realmente espléndidas. Vemos también en este caso otro inigualable y espectacular plano del dron que nos permite ver esos árboles centenarios, así como veíamos la fuente que forma parte de ese extraordinario conjunto de fuentes dieciochescas que componen también uno de los conjuntos patrimoniales más interesantes y quizá menos valorados de toda la ciudad leonesa. Y podemos apreciar ahora la extraordinariamente bella estampa de la Virgen que se encamina de nuevo para ser portada por los braceros y reemprender su paso por las calles del casco antiguo de León. Aquí podemos apreciar además un rasgo característico de estas piedades tan primitivas que antes decíamos que es el brazo exangüe de Cristo, al cual además se supone mediante un acta que dio fe del llamado milagro de los tres dedos, puesto que en la década de 1730 de repente la imagen a la cual en principio faltaban tres dedos apareció milagrosamente reintegrada una mañana y apareció compacta, y esos tres dedos sin ningún tipo de señal aparecieron de nuevo en la imagen, de lo cual además pues poseemos un documento, un acta notarial que da fe de aquel acontecimiento. Y ese brazo exangüe que los artistas utilizaron y asimilaron de fórmulas patéticas de la escultura antigua, que se remonta incluso a precedentes de la escultura de temática mitológica y pagana, como el cadáver de Patroclo, por ejemplo, y algunas otras fórmulas, le brinda al cuerpo de Cristo un sentido igualmente casi indefenso, cadavérico, profundamente conmovedor, que convierte esta imagen en una de las más intensas representaciones de la muerte de Cristo. Vemos ahora las campanas del convento lanzadas al vuelo en el límite de la Plaza del Grano, de la Plaza del Mercado, como una muestra, por un lado, de júbilo ante la celebración de unos rituales como los propios de la Semana Santa, que aunque contienen todo el dolor propio de la pasión y la muerte de Cristo, no hay que olvidar que para el cristianismo todo eso no es simplemente más que un paso necesario hacia el misterio gozoso de la resurrección, glorioso. Las campanas que nunca solemos apreciar, pero que con este magnífico plano vemos en esta sencilla pero al mismo tiempo elegante espadaña de la iglesia en su parte superior, con esos remates que al final acaban derivando de los del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Ahora vemos cómo se vuelve a colocar la cruz, que con el velo se convierte en testigo y en imagen, movida por el viento, de toda esa inquietud y al mismo tiempo dolor patético de la Virgen. Vemos también el detalle que antes comentábamos del pañuelo con el cual es el propio Sudario de Cristo limpia sus heridas, y ahora en este plano aéreo vemos el contexto urbanístico en el cual se desarrolla la procesión. Con estas imágenes aéreas del dron despedimos esta retransmisión de la primera procesión de la Semana Santa leonesa,
Agradecemos a todos los espectadores que han estado atentos y que han estado fieles en la pantalla y les emplazamos para la siguiente retransmisión que tendrá lugar mañana, sábado de Pasión, la procesión de Jesús de la Esperanza de la Cofradía, organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad, Amparo de los Leoneses. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.